Otro elemento muy interesante que tiene SketchUp para tomar datos, ¿no? Y sería el transportador. El transportador, bueno, como veis aquí en la miniatura, es un transportador de ángulos que tiene una dinámica muy parecida a medir. Nos va a dar datos sobre ángulos determinados del proyecto. Es simplemente posicionarlo en el eje que nos interese, por ejemplo en el eje azul, que sería este de aquí, y un punto inicial y un punto final para medir un ángulo determinado, ¿no? Podríamos medir este ángulo, esta diagonal, y en la zona de medir nos va a dar ese valor de ese ángulo que dice que aproximadamente son 42,1 grados. Si yo marco de aquí a aquí, por ejemplo, vamos a ver que esto mide 90. Clic, son 90 grados. Esta línea guía que me crea el programa, si pulso control me dice la chuleta inferior que no me las va a crear y solo, ¿no?, pulsando control activa o desactiva la creación de guías, ¿no? Lo digo para que no esté creando continuamente líneas guía. Vamos a ver si funciona. Pulso control, hago una medición. Vale, sería simplemente pulsar control antes de hacer clic, ¿no?, en el posicionamiento del transportador, y ya así lanzar nuestra acotación y nos va a dar el valor de ese ángulo que yo acabo de generar a través de esas líneas. Y si me hace falta una línea guía, evidentemente puedo usar también la herramienta, ¿no?, sin pulsar la tecla de control para dejar marcada esa diagonal. Voy a suprimir esto que no nos hace falta. Hasta ahí, bueno, es el transportador, no tiene mayor complicación. Que nadie se líe con la herramienta de giro de geometría, que es esta de aquí. Literalmente sí nos gira los elementos, ¿vale? Lo otro es esta opción que estamos viendo hoy sobre transportador, solo nos permite tomar medidas de ángulos, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el apartado de texto. Esto nos permite posicionar pequeñas etiquetas con información sobre cualquier elemento que tengamos en el proyecto. Si os fijáis, de partida el programa os indica la superficie que tiene cada una de estas superficies de aquí, que yo voy marcando, o sea, la superficie en metros cuadrados. Entonces es bastante cómodo para acotar dimensiones o ver las superficies de determinados elementos del proyecto. Podría ser una de las funcionalidades que tiene esta opción de texto, ¿no?, de etiquetas. Pero además yo podría hacer anotaciones de todo tipo. Yo podría decir que este material va a ser acero de color azul mate, por ejemplo. Y cualquier valor, o sea, cualquier dato que yo necesite lo podría introducir ahí. Orbito un poquito y ya se confirma esa etiqueta. Se puede modificar en cualquier momento haciendo doble clic. Yo podría poner aquí otra anotación, pared de acero. Fijaros que tenéis unas notas que luego van a aparecer y van a complementar, por ejemplo, a las líneas de acotación. Vais teniendo bastante información sobre vuestro proyecto, ¿no? Es una forma muy sencilla de hacer cualquier tipo de esquema o anotación sobre un modelo 3D que sirva luego para que la gente lo pueda comprender, ¿no? Yo podría dar una planta de esto con información de todo tipo, una axonométrica, bueno, o lo que yo quisiera. Voy a quitar esto porque nos molesta gráficamente, ¿vale? Entonces, sencillo, ¿no? O sea, no tiene mayor complicación. Son etiquetas que usamos con el programa. Y si no queremos poner ningún valor, ya sabéis que de partida él nos va a marcar la dimensión, la superficie de ese elemento. Igualmente se puede meter en una capa que se llame texto, o mejor que texto, notas de texto. Las selecciono, muy sencillo, y las llevo a la capa de notas de texto. Apago y ya tendría el proyecto con distintas capas. Siempre hay que ser muy metódico, organizado para no tener ningún tipo de problema. Estas notas de texto igualmente son dinámicas, ¿vale? O sea, se van a ir modificando, su dimensión, su tamaño de tipografía se conserva, independientemente del zoom que yo haga, el tamaño es el mismo, no varía, y luego miran siempre a cámara. Son aspectos que son muy interesantes para que siempre sean legibles independientemente del tipo de visualización que yo saque, ¿no? Del tipo de cámara que use, siempre van a ser visibles.
Cosas importantes, a mí no me gusta esta tipografía en concreto. Tengo una opción igualmente, antes tenía acotación, pero en la ventana, en el menú de ventana, en el apartado de información del modelo, hay un campo que habla sobre el texto de la pantalla. Es este de aquí. Entonces debo cambiar la fuente en texto guía, en este segundo apartado, negrita, aceptar, y cojo el color de la fuente y lo pongo en verde. Vale, aceptar. Si pongo o lanzo una etiqueta nueva, ya tiene esas propiedades que estamos viendo aquí. Para que todas cojan las propiedades, ya sabéis que tenemos que seleccionar previamente todo el texto guía, ya está todo seleccionado, y actualizar el texto seleccionado. También se puede cambiar la tipología de flecha, poner por ejemplo puntos, actualizar, serían puntos, o ninguno, no habría ningún elemento, lo que ya gráficamente más nos interese, ¿no? Puntos y actualizar. Hemos cambiado la tipografía, el color, el tipo de nodo. Resulta bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. ¿Qué más opciones tenemos interesantes? Pues tenemos, por ejemplo, tema de eje, lo veremos luego, tenemos la posibilidad de crear texto 3D. Esto ya no sería un texto vectorial de este tipo, como la acotación o las notas, sería un texto que es geometría como tal en el programa y es totalmente editable. Voy a usar como base este muro que ya tengo aquí, lo voy a agrupar para que no haya ningún tipo de problema. Ya sabéis que tenemos que agrupar o crear componentes siempre de todas las geometrías para que no se fusionen y no tener ningún tipo de problema cuando insertamos geometrías que empiezan a solaparse o a encontrarse en el proyecto, ¿no? Entonces tengo eso agrupado y selecciono la opción de texto 3D. Me abre una ventana emergente donde me pide que yo introduzca cualquier tipo de término, que es lo que va a crear como texto 3D, ¿no? Entonces si queréis vamos a poner, imaginad que tenemos un comercio, pues podría ser una tienda, ¿no? De cualquier tipo. Vamos a poner aquí algún término, shop. Elijo una tipografía, esto sí es muy importante, ¿vale? Elegir una tipografía que nos interese. Aquí pensad que tenemos todas las tipografías que tengamos instaladas en el equipo. Si yo trabajo para alguna compañía que tiene su propia tipografía ya para todos sus diseños, podría instalarla, hacer una instalación de la tipografía en el equipo, en Windows, ¿vale? De forma que me aparezca luego aquí y poder usar la tipografía concreta que use esa compañía. Por ejemplo, mi compañía o mi proyecto quiero que esté representado mi cartel o mi serigrafía o cualquier tipo de elemento con una, por ejemplo, Garamond. O sea, esta tipografía de aquí. Bueno, tenéis aquí, pues si la queréis en negrita, cursiva y demás. Y luego el tema de altura, hace mención a la altura que va a tener en el proyecto esta palabra shop, es la altura total de la tipografía, ahora está en 25 centímetros, le puedo poner un poquito más, vamos a poner 1 metro de altura. Y este es el extruido, por si queremos que tenga, volumen como tal. Ahora mismo está marcado, quiero decir que si quiero volumen, un volumen de 20 centímetros, ¿vale? De extrusión. Situar, y esta es una tipografía con esa altura y ese valor de extrusión. Si os fijáis, cuando insertáis un texto, se pega siempre, se va a posicionar sobre una superficie. Voy a hacer de nuevo la operación, voy a poner 1, por ejemplo, situar. Esto, antes de posicionar, el programa tiende a pegar, ¿no? A situar el texto 3D a alguna de las superficies. Tiene esa propiedad asignada. Es decir, esto se entiende que tiene que ir sobre una superficie. Eso también se ve muy claro cuando yo hago doble clic. Si os fijáis, si vemos aquí, hay un aspa en el eje azul, ¿vale? Este aspa que hay aquí, esta X, está marcando que el movimiento en el eje azul está limitado en este objeto. Por eso muchas veces nos pasa que yo intento mover o desplazar esta letra, este texto 3D de forma perpendicular a esta superficie donde la he posicionado y el movimiento está limitado en esa dirección. Yo no puedo mover el texto en esta dirección, en el eje azul del objeto, no del proyecto. Es el eje azul de este objeto que tengo aquí interior. No puedo mover ni desplazar. Ahora veremos cómo se puede solucionar. Aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Tiene un aspa en el eje azul del objeto, en ese eje interior.
Entonces no puedo desplazar ni salirme de forma perpendicular, no hay forma de desplazarme de esa superficie. ¿Cómo se soluciona ese problema? Muy sencillo. Simplemente si yo exploto, hago una explosión de esta geometría, la dejo suelta y la vuelvo a crear, la vuelvo a agrupar o a crear componente, ahora ya dentro no tengo ese aspa, esa coartación de movimiento y sí puedo tranquilamente, ¿veis?, mover el objeto en la dirección que a mí me interese. Vamos a verlo aquí con este modo de visualización. ¿Veis? Puedo desplazarme interiormente como a mí me interese, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Esto es texto totalmente editable, es decir, yo puedo manipular esta tipografía, hacer cualquier tipo de modificación con ella, no hay ningún tipo de inconveniente, puedo distorsionar, o sea, podría ser parte de mi proyecto, ¿no? El tema de la tipografía es bastante interesante. Cuando veamos los materiales con el programa de V-Ray y el renderizado, veremos que, bueno, podemos hacer todo tipo de diseños aplicando materiales distintos aquí, iluminación, ¿no? O incluso podría hacer una equidistancia de este objeto, de aquí, una equidistancia, darle un ligero espesor, aplicar algo de iluminación dentro. Puedo diseñar como yo quiera o modificar estas tipografías, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que igualmente, bueno, me pregunta mucho la gente y es cómo hacer un troquelado, ¿no? Un hueco, una perforación a partir de una tipografía sobre una superficie. Es un proceso que es bastante sencillo y ya que ha salido aquí el tema de texto 3D, os cuento. Bueno, esto se puede materializar como queráis también, se puede texturizar según os interese, no tiene mayor complejidad. ¿Vale? Son textos, es geometría como tal, es lo que os comentaba antes, se puede manipular perfectamente y trabajar a partir de ella, ¿no? Para hacer mobiliario o cualquier tipo de objeto o incluso carteles o señalética en nuestros proyectos. El tema del texto es fundamental que lo controléis porque se usa muchísimo, sobre todo en el mundo del interiorismo y la arquitectura de interiores, ¿no? Aunque en arquitectura general también. En interiorismo es un elemento de diseño bastante interesante. Para hacer un troquel o una perforación con texto 3D sería tan sencillo como, bueno, crear un texto. Esto va a ser la perforación, por ejemplo. Esta de aquí. Le doy una escala un poquito más lógica. Y la idea sería atravesar todo el muro con este elemento. El problema que tengo es que como tiene el movimiento coartado en ese eje de aquí, en esa dirección, tengo que hacer el procedimiento de botón derecho, explotar, como hemos hecho antes, y crear grupo nuevamente. Ahora ya sí puedo hacer una extrusión, o sea, un escalado. Yo estoy escalando toda esta geometría con su transformador opuesto, este de aquí, el ancho, ¿veis?, del texto, para que atraviese el muro y realizar una intersección de volúmenes, ¿no? Entonces ya vimos hay una sesión en la que hablamos sobre sólidos. Si yo selecciono el último apartado que dice dividir, podría seleccionar por un lado la tipografía y por otro el muro, el segundo objeto, y el programa va a perforar. Está procesando, le dejamos un poquito de tiempo ya que la tipografía tiene bastante geometría, ha tardado un poquito, pero si os fijáis ha hecho una perforación en la que me ha dejado por un lado la tipografía intersecada por el muro, la intersección que se produce, que es esto, y la propia perforación o troquelado del muro con esa tipografía, ¿no? Es esto de aquí. Vamos a pintar un poco para que se entienda mejor. Veis que esto de aquí, vamos a seleccionar todo menos esta superficie y pinto de algún color este. Vale, ahí se ve un poquito mejor. Vamos a pintar aquí también. Bueno, selecciono todo menos esta superficie y pinto. Vale. ¿Veis? Ha hecho una perforación y es un objeto totalmente editable. De hecho, el soleamiento, si tuviésemos soleamiento, voy a escalar aquí un poquito para que sea mejor. Si yo activo el soleamiento del proyecto y ubico un poco la dirección del sol, si os fijáis, la sombra que produce pasa a través del muro, o sea que es un elemento totalmente, perforado, ¿no? Repito el proceso por segunda vez de forma muy sencilla, ¿no? Muy rápida.
hago un grupo de este objeto, introduzco un texto, que lo llamo segunda prueba, sitúo, muy importante, explotar, botón derecho, explotar y volver a crear grupo o componente. Le doy muchísimo espesor para que tenga la intersección clara y me voy a la herramienta de dividir. Selecciono un objeto y el otro. El programa procesa. Bueno, y ya está, ¿no? Ya estaría el corte, la intersección llevada a cabo, finalizada. Y tengo este objeto por aquí, este por aquí, totalmente troquelado y la intersección, ¿no? Entonces, muy sencillo y bastante útil el tema del texto 3D, no tiene mayor complejidad, pero tened siempre en cuenta cuando tengáis este problema de que no podéis mover, desplazar de la superficie al texto 3D, el procedimiento sería explotar y volver a crear componentes. Y ya está, simplemente empezaría con sus valores por defecto y ahora ya sí se puede manipular perfectamente, ¿no? Y es un elemento de diseño bastante interesante. Ya sabéis que se puede manipular totalmente, o sea que podéis probar cualquier tipo de diseño con tipografías, es bastante interesante, ¿no? Si os fijáis, claro, cuando hablo de tipografía me refiero principalmente a texto, ¿no? Porque es lo que suele ser una tipografía, texto, pero si os dais cuenta, hay muchas tipografías que son, bueno, símbolos y dibujitos de todo tipo, ¿no? Son vectores de cualquier tipo de geometría. Hay una web bastante interesante donde podemos descargar de forma gratuita distintas tipografías, se llama DaFont. Esta web es bastante conocida, aquí hay muchísimas tipografías disponibles de forma gratuita que nos van a permitir ampliar nuestras posibilidades de diseño y de proyecto. Y hay un apartado bastante interesante que, bueno, que son pequeños, todo tipo de logotipos, dibujos y demás. Si yo me voy a una categoría, por ejemplo, de logos, fijaros que tenemos, bueno, desde redes sociales, marcas comerciales de todo tipo. Y sería tan sencillo como instalar esta tipografía. Si yo necesito una marca concreta, vamos a usar, por ejemplo, bueno, típico cartel de Coca-Cola, ¿no? Que tenemos en nuestro proyecto. Me descargo la tipografía. Voy a hacer una instalación en el equipo. Este es el archivo comprimido. Descomprimo. ¿Vale? Sería este archivo de aquí que tengo aquí. Eso que para descomprimir es tan sencillo como tener instalado WinRAR, que es el programa de descompresión, y este es el archivo de la tipografía, un TTF, lo saco fuera para descomprimir, esta es la tipo, haciendo doble clic la puedo previsualizar, aquí están todas las marcas y demás, y la instalo, ¿vale? Hago una instalación de la tipografía en el equipo, ¿vale? El nombre de la tipografía es Logos al Logos TFB. Para ahora, si tengo que insertar texto 3D, elegir la tipografía Logos, vamos a buscarla, es esta aquí, ¿no? Logos, bueno, no sale el nombre, sale la previsualización, y aquí simplemente sería buscar ese simbolito de Coca-Cola, que creo que es, vamos a ver qué letra es la tecla A, ¿vale? Esto de aquí, situar, y si os fijáis, esto es una tipografía que realmente es un símbolo. Yo puedo editar totalmente este elemento, o sea que esto lo cuento un poco a nivel de truco, anécdota, para que tengáis en cuenta que en internet vais a tener tipografías que tienen todo tipo de motivos y dibujos y símbolos. En este caso son logos, son marcas comerciales, pero también hay iconos y, bueno, si necesito una señalética para las puertas de un baño o de algún centro deportivo, estas tipografías, por ejemplo, me permitirían hacer ya estos dibujos vectoriales y 3D, evidentemente sin tener que tener el archivo de AutoCAD ni nada por el estilo. Vamos a buscar icon. Todo tipo de... Bueno, esto ya os dejo a vosotros que practiquéis y me comentéis, ¿no?, vuestro progreso en este sentido, pero hay muchísima variedad, ¿no?, de tipografías disponibles y seguro que os ayuda en vuestros proyectos. Bueno, hasta aquí voy a eliminar todo porque no sirve ahora de momento.
Y hasta aquí estaría ya por finalizada esta sesión sobre esas funciones auxiliares que tiene SketchUp en cuanto al dibujo, ¿no? Hemos visto medir, hemos visto el tema de acotación, transportador de ángulos para tomar datos sobre determinadas dimensiones de ángulo, las etiquetas de texto también muy útiles y el apartado de texto 3D. Os recuerdo que, bueno, ejes lo veremos en una sesión independiente debido a su importancia. Y hasta aquí nada más. Espero que os sirva de ayuda y os vaya todo bien en vuestro diseño 3D diario con el programa. Hasta pronto.